Macrovascular, ya de la diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones macrovasculares? ¿Qué cosas son las que reflejan las complicaciones macrovasculares? Van a reflejar la enfermedad cardiovascular que está relacionada con la diabetes mellitus. Y generalmente está en relación a qué? A todas las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis. Y dentro de estas están las cardiopatías isquémicas, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares y la arteriopatía periférica. Cuando hablan de arteriopatía periférica son complicaciones macrovasculares, por eso se llama arteriopatía de arteria, no de venas, ¿no? Entonces, generalmente, aproximadamente el 80% de las personas que tienen diabetes mellitus hay que tener en cuenta que hay alta mortalidad, más o menos fallecen a consecuencia de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, las enfermedades cardiovasculares de la diabetes mellitus tienen mayor incidencia, tienen peor evolución y mayor mortalidad que en la población general. O sea, que esos pacientes diabéticos, ¿no?, que tienen alguna patología como un diabético, como un infarto o una angina, peor pronóstico que un paciente que no es diabético y que le da un infarto o una angina. Y eso se da más todavía en las mujeres que los hombres. Por eso le da más, ¿no? Entonces, complicaciones, factores de riesgo, igual que los factores de riesgo que hemos visto anteriormente, ni lo vamos a mencionar. Pero generalmente hay que tener en cuenta que el riesgo cardiovascular y la diabetes está en relación, por ejemplo, que en relación cuando hablamos de diabéticos tipo 1 o tipo 2, generalmente los diabéticos tipo 2 tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular de 2 a 5 veces, ¿no?, superior a los diabéticos que no tienen diabetes, a los que no tengan 2 a 5 veces más que los pacientes que no tienen diabetes, ¿no? Y es inclusive inferior al de la población que tiene antecedentes de enfermedad arterial ya que han tenido de repente una intervención pulmonar percutánea, ¿no? Entonces, el tiempo cardiovascular va a aumentar con el tiempo de evolución también de la diabetes. O sea, mayor tiempo de evolución de la diabetes, mayor posibilidad de que ese paciente haga una enfermedad cardiovascular. Por eso hay que hacer cribado con todos los pacientes, ¿no?, que tengan factores de riesgo cardiovascular, deben tener una evaluación con una periodicidad anual, ¿no? Periodicidad anual y factores de riesgo cardiovascular. Entonces, estas complicaciones macrovasculares son las más conocidas, las cardiopatías isquémicas, las enfermedades cerebrovasculares y la arteriopatía periférica. Cuando hablamos de diabetes y enfermedad cardiovascular, hay que tener en cuenta que este es el conjunto de síntomas y signos de la enfermedad cardiovascular que se van a darse ¿por qué? Por disminución del aporte, ¿no?, insuficiente aporte y demanda de oxígeno al miocardio. Y la causa más frecuente es la arteriosclerosis de las arterias coronarias. Entonces, en situaciones patológicas, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el endotelio se va a alterar, va a haber alteraciones del endotelio por la hiperglicemia y entonces se va a perder la capacidad de respuesta vasodilatadora con respecto al requerimiento metabólico y se va a producir obstrucciones al flujo y dándose la formación de placas ateroscleróticas y también va a haber mecanismos trombóticos. Entonces, tanto el mecanismo ateromatoso como el mecanismo trombótico asociado a la hiperglicemia va a dar que estos pacientes tengan pues patología coronaria. Factores de riesgo iguales que los anteriores: tabaquismo, principal factor de riesgo tanto en el tabaquismo activo como pasivo, la dislipidemia, el consumo del LDL, que es el principal determinante de riesgo, HDL también muy bajo, también riesgo cardiovascular, LDL alto, HDL muy bajo, no hay conexión, también factor de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, alto riesgo del paciente diabético y la obesidad, ¿no? Y un paciente también anciano. Entonces,
y todo tiene que ver con esa disfunción endotelial, porque la disfunción endotelial es el evento inicial de la aterosclerosis y va a predisponer a la pared vascular a una serie de alteraciones como la trombosis, como hemos visto, y el vaso de Pavlov, ¿no? Entonces, no se sabe todavía hasta ahora los mecanismos exactos de la disfunción endotelial en la diabetes. Solamente se sabe y se dice que la hiperglicemia, los pacientes con diabéticos no controlados van a hacer disfunción endotelial. Pero dicen que se puede deber a una menor biodisponibilidad del óxido nítrico por un aumento del estrés oxidativo por esa hiperglicemia prolongada, ¿no? Entonces, vamos a volver esto. Entonces, ¿cuáles son las formas de presentación clínica de enfermedad coronaria en pacientes diabéticos? La presentación clínica de enfermedad coronaria en pacientes diabéticos es casi igual que los pacientes de otros. Vamos a perdernos muchas cosas. Eso, de repente, lo vamos a pasar porque ustedes ya han hecho. Si en el séptimo ciclo hicieron el capítulo de carga vascular. Y por lo tanto, estos pacientes van a tener higiene de pecho, que es lo más frecuente, puede ser anemia inestable, ¿no? Pueden tener infarto de miocardio, ST elevado, ST elevado y tienen falla cardíaca. ¿Qué es lo importante en el paciente diabético? Lo importante que es rescatable de esta patología cardiovascular es que las isquemias de los pacientes diabéticos son silentes. Es un paciente normal, común y corriente que viene con ese dolor típico retroesternal, irradiado a la patilla, irradiado al brazo, ¿no? No, esos pacientes no vienen con ese dolor. Entonces, generalmente se indoloran y tienen otros síntomas de estos pacientes. Síntomas, por ejemplo, vienen por línea nada más, vienen de repente porque han perdido el conocimiento, vienen de repente porque están con náuseas, vómitos o sudoración con fatiga, decaimiento. Esos son los síntomas. Entonces, siempre a un paciente diabético que le venga por cualquier causa, tomen un electrocardiograma y se van a dar con sorpresas, ¿no? Entonces, en los diabéticos la incidencia es 3 veces más que en la población general de estas enfermedades cardiovasculares y tienen mayor riesgo los pacientes diabéticos que los no diabéticos de hacer shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca por infarto. O sea, un diabético que ha dado un infarto de miocardio es más frecuente que haga una insuficiencia cardíaca, que nos haga un shock cardíaco. Por eso hay que tener miedo. Entonces, esa es la clasificación ya de clínica de los síndromes isquémicos, que ya lo saben ustedes: cardiopatía isquémica subclínica, isquémica sintomática, que es la silente, que es lo más importante. Isquemia silente, y no solo isquemia silente, hay infarto agudo de miocardio silente, que es lo más importante y respetable del paciente diabético. Lo demás son los que ustedes conocen, síndromes coronarios agudos, ¿no? ¿Cuáles son los síndromes coronarios agudos? IMA-ST elevado, IMA-ST elevado, la angina inestable y la muerte súbita. Son síndromes coronarios agudos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es importante? Ya lo dije. Isquemia miocardica sintomática. Diferencia entre angina estable y inestable, ya lo saben. Miocardiopatía diabética, sí, es importante la miocardiopatía diabética, porque esta es una disfunción ventricular que se expresa en los pacientes diabéticos y que está mediada ¿por qué? Por una serie de factores patogénicos que facilitan la disfunción ventricular. ¿Cuáles son los datos que nos van a dar a nosotros una indicación de que el paciente tiene una miocardiopatía diabética? De repente, el paciente que tiene una mayor masa ventricular izquierda, el paciente que, siendo diabético, tiene engrosamiento de las paredes vasculares y que tiene rigidez arterial, ¿no? Miocardiopatía diabética. Después también la enfermedad cardiovascular en paciente diabético se puede presentar como insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica y insuficiencia cardíaca con disfunción histórica. Pero ¿qué pasa en el diabético? En el diabético, generalmente la falla cardíaca se debe a las dos tipos de disfunciones. Tiene disfunción sistólica y
examen en relación a que tengan de repente, haya tenido una cardiopatía química, que tengan diabetes y hipertensión arterial, que tengan mayor tipo de diabetes, que tengan mayor edad, que tengan enfermedad arterial periférica, que tengan microalbuminuria. Esos pacientes son los candidatos más adecuados para hacer falla cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la falla cardíaca en el paciente diabético no hay diferencia en el esquema terapéutico, ¿no? De la insuficiencia cardíaca del diabético por el no diabético. Pero se ha visto que el mayor beneficio que tienen estos pacientes es cuando usamos inhibidores del sistema renina-angiotensina, cuando usamos beta-bloqueadores, pero solamente cuando el paciente tiene una falla cardíaca compensada, o cuando estamos usando algún tipo de antialdosterona. Pero el mayor beneficio que se ha visto en los pacientes diabéticos con falla cardíaca, el mayor beneficio es con los ARA2, ¿no? Los receptores de angiotensina 2. Entonces el diagnóstico lo van a hacer ustedes con su semiología, historia clínica, con un electrocardiograma que puede ser un reposo, en el cual ese paciente le viene sin dolor, le viene con síntomas de repente que hemos dicho, solamente sudoración, de repente no hipotonía, o de repente se desmayó el paciente y lo traemos que se desmayó, pero ya lo traen despierto, o de repente el paciente tiene algún tipo de fatiga o cansancio, entonces ese paciente haga un electrocardiograma y el electrocardiograma le va a salir con de repente inversión de la ronda P que va a sugerirle algún tipo de isquemia subepicárdica o onda patológica, profunda patológica o US que también puede haber una de estas patologías. Hacer pruebas de esfuerzo del paciente, banda sin fin, hacer un electrocardiograma en reposo y puede hacer también un electrocardiograma físico, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para detectar cualquier tipo de alteraciones que coexistan con el isquemia miocardial. ¿Y cuáles son las alteraciones que van a coexistir con un isquemia miocardial? Por ejemplo, crecimiento de cavidades, ¿no? Alteraciones del ritmo o alteraciones de la conducción. Entonces, el tratamiento, ya saben ustedes, cambios del estilo de vida, el uso de estatinas para mejorar el LDL, una dieta adecuada, balanceada, sin azúcar, baja en sal, uso de antiagregantes vegetarios, y si el paciente tiene mucha patología, angioplastia o intervención coronaria percutánea, control de periódico frecuente, ¿no? Entonces, paciente grave, coronariano. Y enfermedad vascular cerebral también es una cosa, parte de las macro complicaciones crónicas de la diabetes, en la cual es un síndrome clínico en la cual hay un rápido deterioro de síntomas y síntomas dependientes o una afección neurológica local. Las complicaciones cerebrovasculares son 2 veces más frecuentes en los diabéticos que en los no diabéticos, ¿no? Y en los diabéticos hipertensos la mortalidad por ACV llega en algunas series hasta más del 50%. Factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular, aparte de la diabetes, hipertensión, dislipidemia y cardiopatía, aumentan la frecuencia de complicaciones cerebrovasculares. Tiene un diabético que tiene de repente una fibrilación auricular, más posibilidad de hacer un accidente cerebrovascular. Yo he tenido anteayer, igual de un paciente que es diabético, de más o menos 15 años de evolución y que nos llegó por trastorno del sensorio, compromiso del sensorio, lo trae por eso los familiares, porque ya no hablaba y el paciente balbuceaba nada más. Un paciente que era diabético y que tomaba metformina una vez por día, tratamiento irregular, no tenía controles, y el paciente cuando se le hace el examen tenía una hemiplegia derecha, entonces el ACV pensábamos que era un ACV isquémico porque el infarto cerebral es más frecuente en el paciente diabético que en los no diabéticos, como también en la población general. Y cuando le tomamos una tomografía, una hemorragia intracerebral parietal izquierda, ¿no? Con la hemorragia derecha. Así estaba con un grado 8, nada más, y ahí estaba, yo le encontré
patología y al día siguiente, en la madrugada el paciente falleció. ¿Por qué? Porque puede ser, a pesar de manitol, anticonvulsivantes, todo lo que podíamos darle al paciente, no mejoró y se clavó. Casi una hernia vulvar y se paró. Entonces, también acá en la patología cerebrovascular también hay lesión del endotelio, ¿no? Esta lesión del endotelio va a predisponer a la formación de trombos y eso puede viajar a arterias de gran o pequeño calibre y puede privar del flujo sanguíneo en algún segmento del tejido cerebral. Epidemiológicamente, saben ustedes que el infarto cerebral es la forma más frecuente de accidente cerebrovascular, más frecuente que el accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Entonces, el territorio vascular, ¿cuál es el territorio vascular afectado en los pacientes con accidentes cerebrovasculares? Generalmente es el territorio del sistema carotídeo y el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Y también puede haber infartos laterales en los pacientes diabéticos que afectan el territorio vertebrovascular, ¿no? Las hemorragias, cuando hay hemorragia, que es lo más frecuente en el paciente con diabético, hemos dicho que lo más frecuente en el paciente diabético es infarto cerebral, o sea, accidentes cerebrovasculares isquémicos. Pero cuando hay hemorragia, generalmente las hemorragias más frecuentes se localizan en los núcleos grises de la base y en la zona cerebrosa, ¿no? Cuando hay eso. Entonces, manifestaciones clínicas, ya saben ustedes, todo el tema de accidente cerebrovascular, puede haber hemiparesia, focalización, hemiplegia, puede haber compromiso del estado de conciencia, cefalea súbita, parálisis facial, todos los signos de focalización, y ustedes lo van a detectar mediante el método FAS, en la cual ustedes pueden detectar si el paciente está haciendo algún grado de accidente cerebrovascular. ¿Y cómo le diagnostican? Aparte de su cuadro clínico, tomografía cerebral, resonancia magnética o angiografía, ¿no? Entonces, el tratamiento de la patología del accidente cerebrovascular en los pacientes diabéticos es igual que los pacientes no diabéticos, ¿no? Y generalmente siempre hay que estar nosotros pendientes del manejo de la vía aérea, ver la temperatura, que el paciente no tenga hipertermia, no tenga hipotermia, controlar la presión arterial. El control de la presión arterial debe ser juicioso, porque digo, en el paciente con accidentes cerebrovasculares isquémicos, el control de la presión arterial, uno tiene que ser permisivo en la hipertensión arterial de los pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos. Entonces, el paciente puede estar por 180 con 100, puede estar por 180 con 95, déjalo ahí tranquilo. Pero un paciente con accidente cerebrovascular hemorrágico, sí hay que bajar la presión, pero no hay que bajar la presión en forma brusca, hay que bajar solamente un 25% de la presión arterial media, ¿no? Porque si no, si a un paciente con infarto cerebral o un ACV que ustedes le bajan la presión bruscamente, van a hacer que ese paciente rompa vasos, va a romper vasos por descompresión brusca, porque le está permitiendo flujo sanguíneo cerebral a ese paciente con ACV isquémico es la hipertensión. Si ustedes le quitan la presión, ese paciente va a romper vasos y va a ser un ACV hemorrágico. Por eso es que en el infarto cerebral, con el ACV isquémico, hay que ser permisivos con los niveles de presión arterial y no bajar el presión. Enfermedad arterial periférica, generalmente la diabetes tipo 2, que es la arteriopatía diabética, factores de riesgo, lo mismo que hemos visto casi, pero el diagnóstico se hace por un diagnóstico de examen físico. Hay que identificar el dolor de los pacientes con arteriopatía periférica, generalmente es un dolor de tipo claudicante, o un dolor en reposo, que es telegrante, porque a ese paciente le atraviesan agujas de ese paciente. Siempre preguntar la frecuencia de la aparición y la cantidad de metros recorridos, o sea, cuánto camina usted y tiene dolor. El paciente camina de repente 10 metros y ya tiene el dolor, claudicación intermitente, ¿no? Entonces, cambios de coloración y de temperatura, ¿no? Sin ninguna causa justificada, parestesia, o sea, el diagnóstico lo van a hacer clínicamente primero, siempre palpar los pulsos periféricos, cambio de temperatura, cómo está el pulso poquito, cómo
Yapal Pulso, Sefalogía, sexto ciclo, ¿no? Y dentro de la enfermedad arterial periférica, hablar ustedes si hay dolor, si hay palidez, si hay parestesias, si hay pulso ausente. Siempre ver eso, ¿no? Entonces, ver claudicación intermitente, pulsos, si hay palidez, rubicundez, ¿no? Si hay frialdad, cuando hay frialdad, eso es lo que lo caracteriza una falla arterial de una falla venosa en los anteriores. En la falla venosa, que pueden tener ahí, el paciente tiene una trombosis venosa de repente, pero ese paciente no va a hacer necrosis nunca de los dedos, ese paciente va a seguir con su pie caliente, pero acá es una frialdad cadavérica, o sea, cadavérica es como que han tocado, está tocando un hielo ahí, la piel es sumamente fría, sumamente fría ese paciente, ¿no? Y hay trastornos tróficos también dentro del cuadro clínico. Entonces, siempre todos los síntomas es de progresión lenta, ¿no? Y estos pacientes pueden hacer úlceras también, ¿no? Entonces, hay que diferenciar siempre la enfermedad arterial periférica, la obliteración aortoilíaca, que puede darse precozmente entre pacientes que tienen entre 35 y 55 años, más frecuente en varones que en mujeres. La claudicación es alta, puede estar en los muslos, hasta en un 50% de los casos. Hay ausencia de todos los pulsos en las extremidades y puede estar asociado a palidez, frialdad, parestesia, atrofia muscular y pueden tenerse heridas, cicatrizaciones torpes, obliteración aortoilíaca. Y hay una obliteración femoroconclínica, que es una forma frecuente de isquemia crónica de la obstrucción de la arteria femoral superficial, constituye más o menos el 50% de todos los casos y los pulsos femorales están presentes, esa es la diferencia, y hay ausencia de los pulsos popliteos y distales, ¿no? Y después tiene la obliteración intraperonea, que es la menos frecuente de todas las causas de isquemia crónica. Entonces, esto es importante. Siempre de su paciente que ustedes quieren diagnosticar una enfermedad arterial periférica tienen que hacer el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo, basta que ese paciente tenga un índice tobillo-brazo que sea superior a 0.9, superior a 0.9 es lo normal. Si ese paciente tiene menos de 0.9, tiene ese paciente enfermedad arterial periférica. Basta que ustedes tengan menos de 0.9 y te dicen enfermedad arterial periférica. Hay, de acuerdo a lo que ustedes pueden sacar del índice tobillo-brazo, pueden decir ya más finamente si esa obstrucción es leve, si esa obstrucción es moderada o si esa obstrucción es grave. Por ejemplo, cuando es grave, cuando ese índice tobillo-brazo es de 0.4, ¿no? 0.4, menos de 0.9. Pero ustedes acuérdense nada más, menos de 0.9, enfermedad arterial periférica, índice tobillo-brazo. Y hay una clasificación de la enfermedad arterial periférica de acuerdo a la clasificación de Fontaine para la enfermedad arterial periférica, en la cual eso lo caracteriza en grado 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Pero miren, ahí entra el índice de tobillo-brazo. Cuando tienen ustedes, según la clasificación de Fontaine, una enfermedad arterial periférica y es de grado 1, usted le dice, el paciente está sintomático y cómo lo detectan ustedes, solamente con índice de tobillo-brazo menor de 0.1. Con eso nada, ¿no? Y conforme ven ahí ustedes, que el paciente va a tener claudicación intermitente, pero no le limita su modo de vida. Grado 2A, grado 2B tiene claudicación intermitente que ya limita al paciente sus actividades básicas de la vida diaria. Grado 3 ya tiene parestesias en reposo, o dolor en reposo, y grado 4 ya hay gangrena del pie por lesión trófica, ¿no? Y el grado 5 ya va el grado 4 y este mismo grado 4 puede llegar a una pérdida de la extremidad, ¿no? ¿Cómo diagnostica? Fácil, un ecodoppler arterial. Un ecodoppler arterial le va a decir a ustedes si hay ese compromiso de los flujos, ¿no? Pueden hacer arteriografía radiológica convencional y pueden hacer angiotomografía convencional, ¿no? Entonces, pie diabético es otra cosa. Pie diabético, finalmente, pie diabético es un conjunto de síndromes en los que la existencia de la neuropatía, isquemia e infección van a provocar alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatos. A veces está el
pie diabético está combinado con la neuropatía diabética, ¿no? O sea, las dos cosas se combinan para que el paciente tenga un desarrollo más tópico de sus lesiones viscerales, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que saber usted acá? El pie diabético, la clasificación. La clasificación del pie diabético es de acuerdo a la clasificación de Wagner, que se clasifica en grado 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando es el grado 5, gangrena extensa. Todo el pie está pesado y el paciente puede tener efectos sistémicos. Puede llegar a una sepsis o a un shock sepsis, ¿no? El grado 0 no tiene ninguna lesión, solamente tiene callitos ahí, ¿no? En los dedos en cara o extremidades óseas. Y conforme avanzan en la clasificación van a tener ya lesiones tipo úlceras superficiales, úlceras profundas con acceso, ¿no? Hasta que llegan a la gangrena. Ese es el pie diabético, ¿no? Ese es un pie diabético, un pie diabético, una úlcera que se extiende hasta la capa profunda, ¿no? Tiene signos de infección local, ahí ven que ustedes hay una celulitis asociada, tiene necrosis, ¿no? Lo hospitalizan, le hacen una limpieza quirúrgica y tiene que hacer un ecodoppler para ver qué grado de disfunción tiene a nivel arterial, para ver si ese paciente no solo requiere curación, sino realmente requiere amputación, ¿no? Entonces, el ecodoppler también le va a servir para que le diga a usted el nivel de amputación, ¿no? Esta es otra úlcera que ya se drenó el absceso, esa es una úlcera que drenó el absceso, se drenó el absceso y después del endeudamiento, que aparentemente quedó limpio, se observa el hueso expuesto ahí en la base del herida, ¿no? Entonces es un paciente también que tiene otro que tiene una herida isquémica, ¿no? En la cara lateral de la pierna y que la herida se tiene por toda la pierna, hay tejido fibrótico y escara en su base, se tiene que hacerse una limpieza quirúrgica. No solo limpieza, todo es hacer limpieza para que no se infecte, pero siempre tiene que hacer un ecodoppler para ver cómo está la circulación arterial. De nada sirve que lo estén limpiando si no van a hacer ustedes un tratamiento de raíz. Si ese paciente no tiene circulación arterial, entonces tiene que ser amputado. Por eso se dice que esta es una de las causas más importantes de amputaciones no graduadas. Y ustedes ya saben diferenciar una insuficiencia venosa de una arterial. En una arterial siempre los recursos van a estar disminuidos ausentes. En la venosa, porque están normales, tenemos que estar alterados. ¿Cómo está el color en una insuficiencia arterial? ¿Va a estar pálido o va a estar cianótico? ¿O va a estar necrótico? ¿No? La temperatura fría, cadavérica, en esa insuficiencia arterial, no hay edema, no tiene por qué haber edema, está igualito su piel, ¿no? La gangrena va a estar presente por lo general y claudicación está presente en el cuadro de insuficiencia arterial, ¿no? Tratamiento, dentro del tratamiento puede ser tratamiento médico cuando requiere un tratamiento médico, aparte de los antibióticos, de las medicaciones, se puede usar medicamentos como silostazol, tiempo es largo, 6 meses más o menos, se puede usar pentoxifilina, se puede usar prostacyclina y como medicamento de repente que pueda evitar la antiagregación plaquetaria, la agregación plaquetaria, antiagregante plaquetario tipo aspirina o clopidogrel.